Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero aprovechar el tiempo que tenemos para hablarles de uno de mis personajes favoritos en la Biblia, porque nos podemos ver muy relacionados realmente con ellos o con la historia de este joven. Pero en estos días recordé esta porción que se habla respecto a este joven, donde pasado el tiempo y pasado todo lo que aconteció, se logra finalmente hablar de este joven cuya vida había sido una vida fructífera. El tiempo nos pasa y al final, como se nos va a medir a nosotros, no es por los años que hemos vivido, se nos va a medir por los frutos que hemos dado. La vida no se mide en años, la vida se mide en logros. Cuando estamos honrando la vida de alguien que ya no está con nosotros, no estamos hablando de cuántos años vivió, sino que hablamos de todo lo que logró. Unió a su familia, fue trabajador, dejó herencia, casó a sus hijos, ¿verdad? Fue fiel. Entonces siempre estamos nombrando las cosas logradas. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con esa habilidad y les dice: fructifiquen y multipliquen. En esta vida estamos como peregrinos y extranjeros para dejar esa huella de frutos que se llaman hijos, que se llaman hijos espirituales, que se llaman equipos de trabajo, que se llaman empresas, que se llaman legados, que se llaman principios de vida, donde vamos dejando sembrado nuestras generaciones. Y como hijos de Dios, nuestra principal tarea es fructificar en otros la salvación. Es que en otros pueda llegar la palabra de salvación y que la gente conozca del amor de Jesús. Es por eso que en medio de todo lo que usted haga, usted tiene que saber que debe compartir el amor de Jesús. En medio del profesionalismo que usted tenga, en medio del hogar, los hijos que usted tenga, no pierda el enfoque, como decía el pastor en el domingo anterior, de ser ese misionero, de tener esa misión clara de predicar el evangelio. Hoy quiero hablarte de José. Y su padre, en el tiempo antes de su muerte, trae palabras proféticas sobre sus hijos, pero eran palabras donde se podía mirar cómo habían logrado vivir. ¿Qué se dirá de usted y de mí? Pero quiero llevarte a que escuches a Jacob por un momento hablar de su hijo en estas palabras de cumplimiento y de profecía. Esta palabra ministró mucho mi vida años atrás, y en estos días, entendiendo lo que vivimos, lo recordé. Y hoy quiero leértelo. Venga conmigo a Génesis capítulo 49 y vamos a ir hasta el verso 22. Me va a disculpar las pausas para beber agua. Necesito hidratar la garganta en medio de la enseñanza. Amén. Así que acompáñeme a leer. Génesis 49 y verso 22 habla de José y le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. De este primer verso que te acabo de leer, quisiera empezar destacándote que José, el padre, le habla de que aunque fue un hombre que fructificó, aunque fue un hombre cuyas ramas se extendieron, lo pone dentro de un muro. Y es que la vida de José fue una vida donde constantemente estuvo entre muros.
Y es increíble cómo entre los muros que José tuvo que estar, esta palabra se cumplió. Él pudo fructificar y él pudo extenderse sobre los muros, cosa que no todo el mundo logra hacer. La gente puede crecer si es que el terreno es correcto, si es que el ambiente laboral está bonito, si es que los hijos se portan bien, si es que el marido es respetuoso, y entonces queremos todo un escenario tan agradable para sentirnos en la capacidad de fructificar. Cuando el clima no está bueno, cuando la temporada está un poco difícil, entonces ya estamos pensando que no podemos nosotros fructificar. Pero hoy quiero hablarte de este José, cuyo padre reconoce sus frutos aún en medio de los muros en los que vivió. El primer muro que enfrentó fue un muro donde sus hermanos lo empujaron. Él fue tirado a una cisterna porque lo envidiaron, porque José tuvo un sueño y sus hermanos no estaban de acuerdo a ese sueño. Y entonces en la propia familia José fue empujado a una cisterna para morir. No se asuste cuando de entre su propia familia se levante gente en su contra. Va a suceder, porque en la medida que uno prospere, la envidia se levanta. Y esto es algo que las familias vamos a tener que aprender a cuidar. Si usted tiene varios hijos y un hijo suyo empieza a ser más talentoso que el otro, Dios te dé sabiduría para sembrar la unidad en tu casa, porque se despierta la envidia. Y entonces José fue empujado a una cisterna. Estos primeros muros estaban hechos para matarlo. Lo que en esta tierra planeen para matarte, el poder de Dios va más allá de lo que unos muros terrenales quieran hacer sobre tu vida. Porque José tuvo que morir en esa cisterna, pero no pudo morir porque los planes de Dios eran mayores a los muros. Y hoy yo vengo a hablarte que los muros que hoy te hacen sentir encerrados no son los muros que te van a matar, es la oportunidad de fructificar para ir por encima de ellos. Hoy yo le vine a hablar a gente de fe en esta mañana, que se levante a creer. Y me encuentro con muros rodeándoles. Los muros asfixian, la cisterna en un lugar oscuro. Probablemente estás en días de oscuridad y dices, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Y Dios tocó a uno de los hermanos que también participó para tirarlo. Y ese que participó para su muerte, Dios lo usó para su rescate. Así que déjese de odiar al que lo empujó, porque probablemente de ahí pudiera llegar tu salvación. Ouch. Ay, voy a tener que mandarle un mensajito. ¿Sabes qué? Si te perdono, te estoy esperando. No mande a la punta del cuerno a la gente. Usted no sabe a quién Dios va a usar para bendecirle. Hola. Y entonces sale este hermano de José, lo saca de la cisterna, y cuando aparentemente todo marchaba bien, la idea de ellos fue un poquito más de misericordia y lo mandaron a los muros de esclavitud, porque lo venden. Y entonces se lo llevan los egipcios y él empieza en un lugar un poco más amplio, pero donde no tenía libre voluntad. Y algunos dicen, mi casa, pastor, mi casa. Donde tenían un poco más de espacio, pero donde no sentían libertad. Porque José estaba esclavo, había sido vendido, él le pertenecía a una familia. Y entonces él empieza a desarrollarse con nuevos muros que no lo detuvieron. Y entonces en esa esclavitud donde él no podía decidir por él se esforzó, él prosperó y halló gracia ante su dueño, Potifar, su amo. Y entonces termina siendo la mano derecha del jefe de seguridad nacional de Egipto. Pero igual tenía muros. José no vivió por los muros de su esclavitud, José vivió por los sueños que Dios había plantado en él. Y probablemente hoy estés en algo un poquito más espacioso, pero tengas muros por delante. Y entonces cuando aparentemente él otra vez estaba fructificando y estaba en una nueva temporada, la mujer de Potifar, que era una mujer toda, ¿verdad?, exuberante y agradable, y parece que no estaba tan contenta con Potifar, quiso enredarse con José, su esclavo. Y entonces José es acusado de un intento de violación, lo cual lo lleva a los peores muros que tuvo que atravesar.
terminó en la prisión. Y estando en la prisión, dígame usted qué intento de algo uno tiene con ganas para vivir o para salir. Pero José se vuelve líder en la cárcel. Porque José no vivía por los muros donde ya no habían ni ventanas. José vivía por la palabra que Dios le había implantado. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿usted está viviendo por sus muros o por la palabra que Dios soltó sobre su vida? Porque hoy vengo a recordarte: casa de fe, eres rama fructífera. Eres rama fructífera. Puedes levantarte por sobre los muros. Pero ¿sabes algo? A la gente le encantan tus muros. La gente glorifica tus muros y no al Dios que te sacará de ellos. Es con pena que digo esto, pero la gente se siente cómoda cuando ve a alguien en muros más difíciles que los de uno. Y hay gente que vive glorificando tus limitaciones, que las vive señalando. Hay gente que está cómoda con resaltar el por qué no sales de ahí. Hay gente que se satisface hablando de tú por qué no logra triunfar, por qué no logra salir. No te juntes con gente que solo está glorificando tus muros. Júntate con gente que glorifique al Dios que te levantará de esos muros. Con gente que te inyecte fe para salir en medio de tus limitaciones. Y hoy como país estamos viviendo tantas limitaciones. Limitaciones económicas, limitaciones de salir libremente a las calles, limitaciones de poder estar en cualquier lugar para comer. Todos estamos de una u otra forma restringidos. Es una forma prudente de vivir en los días peligrosos que vivimos. Pero eso no nos puede cambiar nuestra esencia. Y eso no puede cambiar lo que somos. Y eso no va a cambiar jamás los planes de Dios para con su iglesia y para con tu vida. Esos muros que hoy vivimos son la oportunidad perfecta para que puedas salir en medio del muro en el que estás y dar los mejores frutos en la peor temporada que puedas estar atravesando. Porque nuestros frutos no están limitados por los muros que tenemos, sino por la palabra que Dios ha dado sobre nosotros. Amén. Por eso es que hoy quiero hablarte rápidamente de ciertos principios que debemos tener la gente que nos levantamos de nuestras limitaciones, que fructificamos aún en medio de estos tiempos. Lo primero es recordarte que solo la gente de fe es la gente que se levanta sobre una muralla. Si algo tenía José era un sueño. Si algo tenía José era una palabra, y por esa palabra vivió, fue marcado. Y hoy yo vengo a repetirte una vez más que tú y yo somos el pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, real sacerdocio, linaje, amados por Él. Y eso nos hace tal igual que herederos que José de las promesas que Dios le dio a Abraham. La palabra dice que en nuestro Padre de la fe fueron benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que usted y yo debemos de caminar como ramas fructíferas, sabiendo que donde pisamos, pisamos con la bendición de Dios. Probablemente usted está viendo solo muros y usted está viendo solo limitaciones, pero hoy levánteme sus ojos. Casa de fe, levánteme sus ojos. Hay un sueño de Dios para Ecuador. Hay una palabra de Dios para tu casa. Hay una palabra de Dios para tus estudios. Hay una palabra de Dios para tu familia. Hay una palabra de Dios para tus hijos. No vivas por las limitaciones. Vive por la palabra que Dios ha puesto en ti. Y usted probablemente me dice: pastor, pero es que qué palabra, pero es que qué puedo agarrar de parte del Señor. Las palabras van a venir dependiendo de dónde estés plantado. Quiero que veas por un momento ahí mismo en Génesis 49 y verso 22. Cuando se habla de José fructificando, se revela cómo lo hacía. Mira el verso
22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Dónde estaba plantado José? Junto a una, todos otra vez, junto a una fuente. Entonces yo le tengo que hacer una pregunta: ¿dónde está usted plantado? Porque de donde usted se esté alimentando será el sabor de su fruto. Y si usted solo se alimenta de la duda porque se plantó ahí, usted le dará de comer a sus hijos duda. Si usted está plantado en el temor, usted solo le dará de comer temor a los suyos. Si usted está plantado en el rencor, solo sembrará rencor en su gente. Si usted está plantado en la amargura, solo amargará a los suyos con sus palabras. Si usted está plantado solo en el problema, hablará del problema día y noche. Pero hoy viniste a la casa del Señor para plantarte en la fuente de agua inagotable, donde no se vuelve un río estancado, sino un fluir continuo de aguas que traen vida y vida eterna. La palabra del Señor nos enseña, quiero que veas esto, la palabra del Señor nos enseña en los Salmos. El Salmo capítulo 1 y verso 3 nos revela ese José. Salmos 1 y verso 3 dice: será como árbol. ¿Cómo estaba ese árbol? Plantado. Familia, estar plantado es que no se mueve tan fácil. Estar plantado es que no hay una mala temporada que lo mueva. No hay un vientecito ni huracán que lo arranque. Está enraizado. El árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué sucederá? Prosperará. Escuche, las aguas están, las corrientes están. La pregunta es si nosotros nos plantamos ahí o no. ¿Depende de usted las aguas? ¿Depende de usted las aguas? No. ¿Depende de usted que tenga corriente? No. ¿De qué depende de usted? ¿Estar qué? Plantado. Entonces, ¿qué cree que va a hacer el enemigo constantemente sobre su vida? Sacarlo. Que nunca eche raíces. Porque si usted echa raíces en una buena tierra, es imposible que usted no dé buenos frutos. Es imposible. Entonces el arte del enemigo va a ser arrancarte. Si ve que en ese negocio vas a prosperar, hará lo que sea para sacarte de ahí. Si ve que ese matrimonio tuyo será tremendo matrimonio, hará lo que sea para aburrirte, para dañarte, para confundirte y que termine ese matrimonio. Si en la iglesia donde Dios te puso esta oportunidad para crecer en esta tierra, hará lo que sea para que cualquier cosa te desplante de la iglesia. Y hay muchos cristianos que viven de iglesia en iglesia, de brazos en brazos, de pastor en pastor, de grupo en grupo, de trabajo en trabajo, pero creen que darán abundante fruto. Familia, la corriente está. La pregunta es si aprendes a echar raíces y a soportar las tempestades sin moverte de donde fuiste plantado. Hay que plantarnos. La gente quiere huir cuando la temporada está difícil. Pero ¿dónde ve usted a los árboles que aquí el viento está feo y se van? No se puede. Y de José se habla de un hombre que dio frutos porque se mantuvo plantado, fiel en la casa Potifar. Se mantuvo plantado, sirviendo en la cárcel. Entonces los cielos se impresionan y dicen: a este que está plantado junto a corrientes de aguas, dará fruto y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Hoy yo le vine a hablar a los próximos José en esta generación,
porque las cosas no pintan muy bien en nuestra nación, pero cuando hay un hombre y una mujer plantados en las corrientes de agua que no se estancan, porque el agua probablemente terrenal se estanque, probablemente el ingreso se estanque, probablemente la familia se estanque, probablemente tu ánimo se estanque, probablemente cosas terrenales se estanquen, pero déjame decirte que su palabra y su presencia jamás dejarán de ser. Es un continuo río que desciende del cielo y trae sanidad a la tierra. Es el río de su presencia, y si ahí está Casa de Fe plantado, no importa que tan difícil se pongan las cosas en el país, prosperarás y darás fruto en todo tiempo. Y te voy a decir algo: será la oportunidad perfecta para que la gente diga que tiene esta familia, que aún en lo que vivimos siguen fructificando. Ay, no, yo ya me emocioné por lo que va a venir. Yo ya me emocioné por lo que va a venir. Una iglesia avivada, una iglesia influyente, una iglesia que fructifique. Ese fue José. Ese fue José. Un hombre de fe, un hombre plantado junto a esas corrientes. Y mira por un momento el verso 23 y 24 de nuestro texto base, Génesis 49. Aquí es donde muchos se quedan. Dice el verso 23: le causaron amargura, le aseatearon, le aborrecieron los arqueros. Y el verso 24 nos dice: mas su arco se mantuvo poderoso. Familia, lo amargaron, lo persiguieron con flechas. Ninguno de nosotros está libre de la persecución. Ninguno de nosotros está libre de tiempos difíciles. A José lo amargaron. ¿Sabe cuánta gente muere en su amargura? Y nunca más se pudo recuperar de esa traición. Nunca más se pudo recuperar de ese mal sabor. Nunca más se pudo recuperar, y viven de la amargura de un evento pasado. Y dejaron contaminar su corazón, donde emana la vida de esa amargura. Y no puedes volver a amar porque un día te amargaron. No puedes sonreír porque un día te amargaron. No puedes soñar porque un día te amargaron. No puedes trabajar porque un día te amargaron. Hoy es el día de entender que la amargura no nos lleva a ningún sitio más que a estancarnos. José tenía suficientes razones para decir: toda mi vida viviría amargado. Porque no fue la vecina la que le chismeó y que le injurió. No, fueron sus hermanos de sangre que trataron de matarlo. Porque fue la esposa de su jefe que se le fue encima. Porque fueron los peores momentos que pudo vivir. No te dejes amargar por el daño que te hayan hecho. Y usted me dice: es que es incontrolable, es que no sé cómo hizo José. Aquí está el secreto de José. Dice que aunque lo aborrecieron, mire el verso 24: su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Porque el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob era el mismo Dios de José. Y el mismo Dios de José es el Dios de Ecuador, es el Dios de tu casa, es el Dios de tu familia, es el Dios de tu alma. Oh, Casa de Fe, alguien debe de recibir esta palabra con fe hoy. Es el Dios de tus finanzas, es el Dios de tu salud, el que sostuvo los brazos de José y su arco no se dobló. Porque uno tiene que aprender a tener fe, porque uno tiene que aprender
en medio de la fe a poder reconocer dónde está plantado, pero no tiene que aprender a resistir. Les enseñaba hace unos domingos atrás que el día malo se resiste. Y si hay algo que José tuvo que aprender, es a resistir la amargura, a resistir la opresión, a resistir el tiempo difícil sin que su arco se doble. Se mantenía poderoso. El aceite, que es el símbolo de la unción, solo sale del olivo cuando el olivo es aplastado de tal forma que entonces se desprende su mejor aceite. Y no son casualidades que Jesús, previo a ir a entregar su vida en la cruz, pasó por el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní era el lugar donde se pisaban los olivos, las uvas, donde habían grandes prensas, donde eran machacados esas pepas de olivo para sacar un aceite tan fino que hasta hoy es el aceite más fino que son usados para purificar, para curar, para ambientar. Y en la Biblia se lo usaba para ungir. Ese aceite de la unción salía en el proceso más duro, donde la pepa del olivo debía resistir. Fue en Getsemaní donde Jesús llegó a sudar sangre por la opresión tan fuerte que tenía. Yo no sé si estés pasando un tiempo de mucha presión y que tú digas en tu vida: no soporto, esto está difícil, siento que ya no puedo más. Pero es en ese momento donde la unción más fresca del cielo está por descender sobre tu vida. Es el momento donde la mejor temporada de la unción de lo alto va a llegar sobre ti. Solo así se produce la unción. La gente mira a un José de grandes resultados, pero para obtener esos grandes resultados, él tuvo que ser amargado, tuvo que ser aplastado, menospreciado. Y esa es la parte que no nos gusta, familia. Si alguien me acompaña en el piano, por favor. La gente quiere ver los castillos sin conocer las guerras peleadas. Y hoy todo lo que las redes sociales muestran son castillos, son logros, son triunfos. Pero qué lindo sería que nos cuenten cómo costó llegar hasta allá. El trabajo imparable, el esfuerzo incansable para llegar a esos resultados. José estaría gobernando Egipto, pero Dios tenía que confiar en alguien que supiera que iba a traer los resultados que el cielo buscaba. Dios te quiere levantar en medio donde estás. Mi pregunta es si los cielos confiarán en que nosotros podemos dar los resultados que el Padre está esperando. O medio prosperamos y ya nos olvidamos de Él. Y eso es muy común que suceda, iglesia. La mayoría de nosotros viene a buscar a Dios por un problema. Probablemente estás invitado aquí porque estás pasando un problema. Alguien te dijo: lo mejor que puedes hacer es venir a conocer a Dios. Pero muchas veces sucede que cuando el problema se resuelve, nos olvidamos de Dios. Nos llegó el milagro y dejamos de acordarnos más de Él. Le dimos la espalda. Vinimos cuando no teníamos trabajo y le servíamos con pasión, pero en el momento que ya Dios nos dio un trabajo, dejamos de servirle. Y luego decimos: es que estoy tan ocupado en lo que hago que ya no puedo venir, ya no puedo servir, ya no puedo estar. Ese no es el mensaje correcto.
porque José, estando al segundo al mando, él dependía de su Dios. Y en el puesto de gobierno donde estaba, él buscaba a Dios por dirección. Nunca se te olvide que donde estás por la misericordia de Él. Nunca se te olvide que a donde Dios te va a llevar es por su gracia y su misericordia. No vaya a ser que te olvides de donde un día Él te sacó. No vaya a ser que te olvides de donde un día Él te liberó. Y entonces en la posición en la que estás, creas que se trata de ti y de tu fuerza para dirigir. Siempre nos irá bien en la medida que dependamos de nuestro Dios. Siempre nos irá bien en la medida que dependas de Dios. Casa de Fe, lo que hace al hombre grande no son sus logros. Lo que hace al hombre grande es el corazón que tiene para demostrar su dependencia a Él. Te lo voy a volver a repetir. Lo que hace al hombre grande no son los logros que tenga, es el corazón humilde que tenga para reconocer de dónde viene la gracia para prosperar en la vida, dónde puedes ir hacia adelante. Por eso es que cuando José estaba en su posición de gobernador y vinieron sus hermanos, los que lo habían traicionado, en su humanidad los quiso destruir, pero cuando se volteó a Dios, dentro de él había esa unción que el proceso de ser amargado y aplastado habían hecho brotar en él. Y entonces ese hombre se volvió confiable al cielo para sostener a la nación de Israel y hacerlos entrar en la tierra de Egipto, donde prosperarían porque había comida y alimento. El plan de Dios es poderoso, pero nuestro corazón dañado estropea los planes de Dios. El plan de Dios era cuidar al pueblo de Israel con un José que, golpeado, lastimado y herido, iba a poder gobernar su casa y la nación de Egipto. Pero ¿qué si José dañaba su corazón y decía: no quiero saber más de mi familia, no quiero saber más de esa gente, me hicieron tanto daño, no los dejaré entrar? Él no estaba pensando en los hermanos de José, estaba pensando en el futuro de la nación de Israel. Y hoy quiero decirte algo: si te estancas en lo amargado, en el error y en el daño que te han hecho, estás poniendo en peligro toda tu generación que Dios quiere salvar y que Dios quiere bendecir. Que no eres cualquier persona, eres un instrumento en las manos de Dios y tienes grandes propósitos que Dios tiene para ti. Por eso el cuarto y más importante principio es aprender a sostener tu comunión con Dios. Porque lo que sostuvo a José en sus noches más difíciles fue la relación que tenía con él. Versos 24 y 25. Con esto cierro la enseñanza. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Mira el 25. Por el Dios de tu padre. Levanta tus manos y recibe esta palabra. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios todopoderoso, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre te alcanzarán, Casa de Fe, en el nombre de Jesús. Todo aquel que lo reciba, deme un fuerte amén a la palabra. Dale tu mejor aplauso a la palabra del Señor, porque no tenemos un Dios escaso, no tenemos un Dios escaso, tenemos un Dios que bendice hasta 1000 generaciones.